Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Siempre hemos visto películas, escuchado historias, recreaciones, audios, leído bestsellers de historias que nos han puesto los pelos de punta, nos han hecho llorar, reír. Todos esos sentimientos elaborados por aquellas historias que en alguna ocasión han salido de la vida real misma. Y es que, como lo hemos venido mencionando siempre, la realidad supera a la ficción. Cuotas más, cuotas menos de imaginación. Vamos a ver y analizar aquellos casos que han saltado la fama precisamente por pertenecer a la vida real. Es momento de analizar los casos basados en hechos reales. ¿Qué caso más espeluznante y real que el mayor miedo a los mortales que enfrentarse a la maldad encarnada, ver directamente al demonio en esencia pura, representado por un ser humano, ver los límites que éste puede lograr estando en el estado más puro de maldad, como son las posesiones demoníacas? La historia que más nos ha recomendado las bases de la fe católica y las bases cristianas también es que vamos a analizar dos casos muy profundos, dos casos que han estado en el consciente colectivo de muchas personas. El primero de ellos, el caso de Emily Rose, o su nombre real, Alanis Mitchell. Sheila, muy buenas noches. Estamos en una nueva edición de La Puerta del Misterio. Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto de nuevo estar con ustedes y bueno, con nuestros oyentes. En efecto, mi estimado, creo que todo el mundo recuerda esa película que está basada en hechos reales. Lo dicen al inicio de la película, pero realmente pues es un poco difícil, ¿no? De a veces para algunas personas escépticas creer que realmente se trató de una posesión, puesto que lo trataron, como ya lo vamos a escuchar más adelante, de realmente un caso que podría ser psiquiátrico. Te queda esa posibilidad de que al final aparentemente siempre sí fue eso, pero para los cristianos, para los creyentes, creo que jamás les vas a convencer de esta situación. Ahora, como tú vienes diciendo, hay dos fuentes muy paralelas, muy marcadas, ¿no? Los cristianos, los que todavía hacen peregrinaciones, aunque no lo crean, a la tumba de Alanis Mitchell o Emily Rose, como lo conocemos, gracias a la ficción, gracias a la película. Y ojo, que no es la primera vez que el caso de Alanis Mitchell se lleva a la pantalla grande. Ya ha habido recreaciones anteriores. Sin embargo, como lo vamos a ver en otras películas, el caso Emily Rose o la película Emily Rose ha sido la que más ha calado en los huesos. ¿Y por qué? Porque se asemeja más a la realidad. Como hemos venido diciendo al inicio, la realidad muchas veces sobresale con creces a la ficción. Y es que todo se basa en lo real, todo lo que el humano puede recrear en su mente, lo que el humano puede contar, puede ir analizando y posteriormente aventando nuevas fuentes orales, nace de la verdad. Y ahí es como venía diciendo Sheila, y creo que hemos conversado ya anteriormente con los micrófonos apagados, Sheila, de que este caso de Alanis Mitchell ha dado mucho que especular, ¿no? Tú venías diciendo, y esas son las dos partes que se basan el caso de Emily Rose o Alanis Mitchell, es que caso psiquiátrico, posesión demoníaca. Muchos afirman, y es algo, por así decirlo, risorio, porque la Iglesia Católica menciona que es un caso de enfermedad mental, y algunos científicos dan a especular que realmente es un caso de posesión demoníaca. Dos vertientes. Increíblemente, sí, es una cosa de locos, ¿no? Porque en realidad los científicos son los que deberían defender la posición científica y los sacerdotes la posición de la fe, ¿no? Porque tiene que ver con la fe. Si tú crees en Dios, también crees en el demonio, su antagónico, de todo, desde la historia de la humanidad conocida. Entonces, realmente es irónico, ¿no? Antes de entrar meramente al caso de Alanis Mitchell, habíamos estado tocando, como te venía diciendo ya con los micrófonos apagados, Sheila, el caso de que le dan al último como sentencia muerte por negligencia médica.
Tú vienes diciendo que había un momento en la vida de Annalise Mitchell en el que el lóbulo temporal había sido afectado. Claro, en realidad en el caso de Alanis fue el lóbulo frontal, pero es que este tipo de casos tienen que ver con eso, ¿sabes? Yo te preguntaba si alguna vez has visto un paciente psiquiátrico. Yo tuve esa experiencia, no puedo describirla si agradable o desagradable, pero ver un paciente psiquiátrico es realmente, no sé, es terrorífico, es horrible. Y pueden hacer cosas, tienen más fuerza que un ser humano normal. No sé si porque tienen inhibido algunas zonas del cerebro que pueden inclusive saltar así altísimo, pueden golpear a muchas personas que las sujetan, por eso utilizan esos chalecos de fuerza. Inclusive he visto convulsiones rarísimas, que tú dirías, oye, Dios mío, ¿cómo no se fracturan un hueso, no? Realmente es impactante, esa es la palabra que emplearía. Uno de los factores más creíbles para elaborar un exorcismo o dar como posesa a una persona es el sansonismo, lo que tú vienes diciendo, la fuerza abrupta. Ahora, remembrando, por ejemplo, casos en el que madres han visto a sus pequeños hijos atrapados bajo un carro, por así decirlo, y la madre sola ha tenido la capacidad de levantar el carro sola para liberar a su pequeño hijo, ¿no? Eso es un tema, claro, también mental. Imagínate cuánto pesa un carro, unos 500 kilos, una tonelada, ¿te imaginas? Y una mujer tan frágil poder levantar eso, que lo tendrías que levantar con una grúa. Cosas así son las que te hacen pensar de que el ser humano es como que instintivo. En el caso de esta joven, ¿no? De Alanis Mitchell, lo que se puede dar es que, mira, intentaron hacer este caso, la Iglesia Católica, su párroco, mejor dicho, presenta ante el obispo y su caso, ¿no? Y le deniegan 2 veces el exorcismo, porque le decían, bueno, es como que una posesión tiene las siguientes características, ¿no? Y en el caso de esta joven no las cumplía. Sin embargo, ¿por qué queda a duda de que sí realmente fue una posesión demoníaca? Por el hecho de que el sacerdote conversa frente a ella que no podía ser una posesión demoníaca porque no presentaba las características que exigían frente a la afectada. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de un paciente psiquiátrico? Y esto no me dejarán mentir los psiquiatras. Un paciente psiquiátrico con una cuota de esquizofrenia, si tú o lo que algunos o que también a la vez padeciera de otro trastorno más, porque un ser humano no solamente puede padecer de un trastorno mental, sino a veces y raras veces múltiples. ¿Y qué ocurre? Si tú le dices a alguien, no eres una posesión demoníaca porque no hablas en idiomas diferentes, no tienes fuerza bruta, no haces o le das los requisitos, lo que pasa con un hipocondríaco. Si tú le das los síntomas, posteriormente van a encontrar la forma de desarrollar las patologías que tú le dices. Ahora, para comprender un poco más la vida de Alanis Mitchell, o Emily Rose, como la conocemos gracias a esa magistral película, vamos a escuchar un poco sobre su vida. La crónica en negro, nunca mejor dicho, de una historia que conmovió la Alemania de los años 70 y que no ha sido conocida hasta precisamente hoy, 30 años después, cuando el cine la ha recuperado. Annalise Mitchell y su historia. Annalise empeoró. Los ataques eran ya continuos. La imagen era dantesca. La joven se retorcía como fuera de sí, cambiando el tono de voz, blasfemando e insultando a todo ser humano que se le acercase. Los padres, cada vez más desesperados, desconfiaban de los médicos y daban credibilidad a la demoníaca versión de su hija. Pese a los consejos del neurólogo exigiendo que volviese a medicarse, solo vieron una solución: la Iglesia. En un principio, las altas instancias eclesiásticas denegaron la posibilidad de hacer el exorcismo a Annalise. Según ellos, la joven no presentaba ninguno de los síntomas propios que recoge el Rituale Romanum. Es decir,
hablar en idiomas desconocidos, exhibir una fuerza física desproporcionada, manifestar repulsión por objetos sagrados y conocer hechos muy distantes en tiempo y espacio. La recomendación fue clara: que siguiese con el tratamiento médico. Tras varios intentos más y un empeoramiento del estado de la joven, en el que ya demostraba animadversión a los objetos sagrados, por fin llega el momento. En 1975, Joseph Stangl, obispo de Wurzburgo, ordena finalmente que el pastor Ernest Salt le realice el exorcismo. Continuó alrededor de hora y media. Me acuerdo que al terminar, Aldry Arnold dijo: «Ok, es hora de hacer una pausa», para que Anneliese descansara. De repente, ella empezó a gritar: «¿Descansar? Aquí no se descansa. Esto continúa sin parar». Durante varios meses, la joven fue sometida a sesiones de hasta 7 horas diarias. Los testigos que las presenciaron hablaban de sucesos aterradores, giros inconcebibles en un ser humano, convulsiones de una fuerza tal que tenían que atarla a la cama y ser sujeta por 3 personas. Y lo más sorprendente de todo, varios demonios que se manifestaban a través de la boca de la joven. Caín, Judas Iscariote, Lucifer, Nerón o Adolf Hitler estaban dentro de Anneliese. Hubo una ocasión, era el 31 de octubre de 1975, en que se manifestaron 6 demonios, que incluso se dieron nombres a sí mismos. El procedimiento con estos 6 demonios duró unos 40 minutos. Se defendieron y murmuraron cosas, sobre todo al oír «Santa María, llena eres de gracia». Como alguien, cuando no puede hablar, Santa María. Les costó mucho pronunciar estas palabras, pero entonces los 6 demonios se marcharon y durante un tiempo breve ella fue libre. Aún hay más. El suceso fue aprovechado por el sector más conservador de la Iglesia para hacer propaganda en contra de las reformas aprobadas en el Concilio del Vaticano II. Según estos, Anneliese Michel fue elegida por Dios para purgar los pecados de la corriente más renovadora de la Iglesia. Cintas con el escalofriante sonido de los gritos de la joven durante los exorcismos fueron hábilmente repartidas por las iglesias de Alemania. He realizado miles de exorcismos y de estas cintas he escuchado las suficientes. Escuchando su voz y observando su comportamiento, se puede asegurar definitivamente que el diablo está presente. Con 31 kilos de peso, con neumonía y síntomas de inanición, completamente magullada y demacrada, con las rodillas rotas por las 600 genuflexiones que le obligaban a realizar diariamente, Anneliese Michel no aguantó más y murió un 1 de julio de 1976. El suceso sacudió salvajemente a la opinión pública alemana. Los padres y los sacerdotes que realizaron los exorcismos fueron llevados a juicio acusados de homicidio negligente y condenados a 6 meses de prisión. Años después, en 1988, una religiosa en una visión vio el cuerpo de Anneliese Michel incorrupto, lo que respaldaría la teoría del sector conservador de la Iglesia sobre la misión purgadora de la joven. El impacto en la sociedad fue tal que se exhumó el cadáver en busca de pruebas, ante el asombro y la indignación generalizada. A día de hoy, este es el último desagravio que sufrió Anneliese. Una joven para muchos endemoniada y para otros simplemente enferma, cuya triste existencia fue poseída no solo por el maligno, y que antes de irse de este mundo tuvo un gesto que sirve de epitafio a lo que fue su vida. Anneliese miró a su madre y le dijo: «Tengo miedo». Bueno, como veníamos escuchando en el audio, Anneliese Michel ya en 1968 tenía 16 años. Algo que transcurre en su cuerpo es que, bueno, para dejarlo en claro, Anneliese Michel quería ser profesora, tenía una fe, una vocación de fe y también de servir a la gente muy, muy amplia, ¿no?
lamentablemente los que se oponían a toda su trayectoria de servir a la gente eran sus padres, ¿no? También muy devotos a lo católico, a lo cristiano. ¿Qué es lo que pasa con Alanis Mitchell? Ella comienza a tener ciertos trastornos y ella misma menciona sentirse estar poseída por demonios. Ahora, una paciente psiquiátrica o creo, es algo personal, alguien que realmente está poseída no menciona no declara estar poseída. Alguna vez sí hemos tenido los programas de una posesión demoníaca, que hemos estado hablando con un padre reconocido acá de Cajamarca, que nos mencionaba que el máximo poder del demonio es hacer creer a la humanidad que no existe. Entonces creo yo que si es que hubiera sido un caso de posesión demoníaca, obviamente Alanis Mitchell no hubiera dicho, oigan, por si acaso estoy poseída, me siento poseída, ¿no? Ahora, lo que más conmocionó a la sociedad es entonces a los titulares de Alemania, porque recordemos que esto se basa en, se estuvo desarrollándose en Alemania, es que decía no estar poseída por un demonio, estaba poseída por varios demonios, entre ellos Hitler, inclusive el mismo Judas, ¿no? Entre otros. Judas Iscariote, sí, Iscariote. O sea, eso es lo que llama la atención, como tú dices. Ella afirmaba, ¿no?, que todos estos trastornos, porque eran impresionantes, según lo que se ha podido investigar, inclusive podía hacer la bifonía, hablar a la vez dos lenguas diferentes. La xenoglosia, la que mencionaba que puedes hablar dos lenguas, como tú vienes diciendo, pero en este caso las voces que se presentaron dentro de Alanis Mitchell fue la de Hitler. Claro, y inclusive con el acento austriaco que tenía, y poca gente sabía que él era austriaco. Exacto, en ese entonces había poca gente que tenía sus raíces austriacas. Sin embargo, sí hablaba en alemán, hablaba también en latín. Pero las posteriores investigaciones que le hacen se dan cuenta que Alanis era una estudiosa, era obviamente una estudiante magistral y había tenido clases también de latín. Por lo que dicen, no, su subconsciente está que recuerda frases en latín, en otros idiomas, porque Alanis Mitchell ya hablaba como 3-4 idiomas a los 16 años. Entonces ahí comienza también cierta controversia, ¿no? Pero sin embargo, como tú venías diciendo, los padres piden por favor a la iglesia que se le haga un exorcismo, a lo que la iglesia se la deniega como 2 veces. Claro. Se hacen amigos posteriormente otro sacerdote, el cual ve a la niña que comenzaba ya a tener trastornos más fuertes, pero también pide al Vaticano por favor le den la autorización de hacer un exorcismo, nuevamente denegado. ¿Por qué? Porque habían ciertos factores en la posesión demoníaca que todavía Alanis no lo tenía. Por ejemplo, el rechazo a figuras cristianas. Alanis era muy devota, recordemos, del tema cristiano, y todavía tenía arraigo a estos temas, ¿no? A los crucifijos, a las imágenes. No adquiría el sansonismo y tampoco en ese entonces adquiría la xenoglosia o la habilidad de hablar diferentes lenguas, por lo que el Vaticano la rechaza en un primer instante. Le dicen que no le pueden practicar el exorcismo porque les falta ciertos factores de posesión demoníaca, y ella solita comenzó a elaborar estos factores. Es lo que yo te decía, es como que para mí, en mi opinión, que por supuesto no soy una experta, pero a grosso modo te puedo decir que he visto también lo que puede hacer aquellas personas, ¿no? Como ya te decía, hipocondríacas, que realmente desarrollan patologías que tú ni te imaginas. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Me dio infección estomacal, me dolía el estómago, me dio fiebre, y ellas realmente lo hacen. Les duele el estómago, o sea, es un dolor firme, es un dolor franco. Y la fiebre, tienen fiebre, pero realmente no tienen nada. Ahora, tú como entendida más que yo, obviamente, en el tema de salud, también estamos hablando, por ejemplo, Alanis Mitchell comenzaba a tener ciertas marcas en la piel que decían que aparecían de la nada. Tú me mencionabas que la mente podía también hacer aparecer estas marcas, inclusive otras cosas. Me mencionabas en una ocasión que, por ejemplo, esos embarazos psicológicos son tan fuertes que hasta el vientre se comienza a hinchar. Sí, a mí me pasó hace años.
con una paciente que llegó a mi consultorio. Yo no voy a decir la institución en la que en ese momento trabajaba. Entonces, comienzo a hacerle las famosas maniobras de Leopold. Y me doy con la sorpresa que no encontraba cabeza, no encontraba columna. Entonces dije, qué raro, ¿no? ¿Por qué no encuentro cabeza? Y efectivamente era un útero grávido. Entonces dije... Para que quede más claro, útero... grávido, vale decir, la barriga era grande, la pancita era tal cual la de una gestante. Medía en ese tiempo 28 centímetros, era una barriga bastante amplia, grande, que coincidía con una edad gestacional de 7 meses, para entenderlo, ¿no? De 7 a 8 meses. Entonces, cuando yo le digo, señora, no, vamos a hacerle una ecografía, una imagen rapidita para ver cómo está su bebé. Ay, sí, me dice, porque yo hace un día que no lo siento que se mueve, pero ay, mi hijito es así. Yo decía, bueno, la mujer siente que el niño se mueve, qué raro. Aunque ahora en la mañana se movió, ¿no? Vamos, la paso a ecografía y nos dimos con la espantosa sorpresa que no había bebé. Y es que la mente puede jugar muchos trucos. Pero ¿qué es lo que pasa con las patologías de Anneliese Mitchell? ¿Era detectada o era ya catalogada como esquizofrénica? Después de estos pequeños cortes comerciales acá en La Puerta del Misterio. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bien, amigos, estamos de vuelta acá en La Puerta del Misterio y estamos hablando acerca de esos casos basados en hechos reales, y uno de ellos más significativos, el de Anneliese Mitchell, o también Emily Rose, como todos los conocemos gracias a la película. Habíamos venido hablando que ella como paciente psiquiátrica, porque eso es lo que dictaminaron algunas personas allegadas a ella, científicos, doctores, inclusive la misma iglesia, y el juicio que se le otorgó también como culpables al sacerdote que la trató y a su familia por negligencia médica. Y es que en 1970 el mundo sufre cambios y convulsiones, pero los de Anneliese son mucho más traumáticos. Anneliese empieza a afirmar que está poseída por diversos demonios, como lo veníamos diciendo. Las visiones no remiten, no cesan, sino que empeoran. Tras su tercera crisis, ingresó a la receta para su primer anticonvulsionante. Ya acá ya la detectan como una posible candidata a lo que es esquizofrenia. Esta medicación no afecta sus ataques, pero sí impone un efecto secundario. El cerebro pierde sodio, lo que promueve la abstinencia alimenticia. Y esto es un factor que se repite en todos los que supuestamente están con posesión demoníaca. Dejan de comer por días, ni siquiera toman agua. Y es una deshidratación tan grande que, como vamos a ver también en el caso del exorcista, el aspecto que tienen de resequedad en la piel es escalofriante. Claro, es muy escalofriante, horrible, ¿no? es escamosa. Y es que ya hemos venido haciendo también programas anteriores con casos de posesión, y es cierto, la apariencia de un supuesto poseído cambia tan dramáticamente que le da un halo sobrenatural. Anneliese, después de ser medicada convencionalmente, ya la medicación es mucho más seguida. Y es que también toma Tegretol porque comienza a tener convulsiones, y las convulsiones eran tan fuertes que podía hacer saltos arrodillada, inclusive llegando 1 metro. Posteriormente llega a hacer como 600 saltos de rodillas, lo que le induce a romperse absolutamente todos los ligamentos de esta parte del cuerpo, ¿no? Es ahí donde ya comienzan a tener una sugestión tan grande, según los médicos de Anneliese Mitchell, que según los médicos quería llamar más la atención. ¿Qué es lo que posterior comienza a pasar? Se comienza a arrancar los cabellos, teniendo pequeñas partes descubiertas de cuero cabelludo. Inclusive se tiraba cabezazos contra la pared, lo que hacía que se rompió la nariz, el tabique lo tenía completamente destrozado, y le faltaban algunas piezas dentales también en la boca, ¿no? Claro, esto se produce en realidad por la misma agresión que ella cometía. Inclusive se dice que solamente se alimentaba de bichos, de arañas, insectos.
Y ese es un caso también que se ha tocado en vampirismo. Recuerdo el síndrome Redfield, evocado gracias a la novela de Bram Stoker, Drácula. Su sirviente Redfield, que también se alimentaba, bueno, obviamente también lo detectan en la novela como loco, se alimentaba de arañas, gusanos. Es lo mismo que pasaba con Alan C. Mitchell. Comenzó un proceso de deshidratación tan grande, pero ojo que los médicos mencionaban que el Tegretol y otras tranquilizantes era y la pérdida de sodio del cerebro era lo que le evitaba consumir más alimentos, inclusive agua. El único sustento eran pequeños bichos que encontraba dentro de su casa, ¿no? Obviamente la tenían atada dentro de su cuarto. Sin embargo, y en 1974, después de supervisar Alan por algún tiempo, el pastor Ernest Alt solicita permiso nuevamente al obispo de Würzburg, la localidad donde se estaba desarrollando todo el caso de Alan Mitchell, para realizar un exorcismo. La petición fue otra vez denegada, y pronto le siguió la recomendación de que Alan Mitchell debería vivir un estilo de vida más arraigado a lo religioso, para que los padres comenzaron a decir que ya era lo suficientemente religiosa, estaba tan arraigada al cristianismo que al parecer era como una prueba de fe. Recordemos que los padres también eran, por así decirlo, católicos, fanáticos, ya tenían un fanatismo, perdón, con respecto al tema cristiano, ¿no? Y pensaban que era más que todo una prueba de fe. Bueno, mira, Alejandro, lo que ocurre es que acá tenemos un montón de factores que científicamente pudieron haber influido en la conducta tan extraña de esta chica. Eran padres que eran fanáticos, que probablemente harían que su hija crea a fuerza en la religión, y con un rasgo que probablemente haya tenido ella ahí. La adolescencia es una edad complicada. Ella era una chica que no tenía amigos, muy tímida, no tuvo un desarrollo psicoemocional normal. Entonces le han generado pudo haber desencadenado todo este proceso, ¿no? Una forma de llamar la atención y de acabar con su soledad. Sin embargo, también hay factores sobrenaturales que dieron puntos a favor al tema de posesión demoníaca, y es que alrededor de 40 cintas de audio que se grabaron durante el proceso, Alanis Mitchell contó que tuvo varias visiones, y recordemos que en la película también tenía varias visiones de ella hablando con la Virgen María, y en una de ellas le dio una fecha como día de liberación. Según Alanis Mitchell, la Virgen María le iba a dar como liberación el 1 de junio. Claro, según ella, porque a modo de premio por ser una buena cristiana y haber aguantado todo lo que estaba pasando. Claro. Por eso es que sus padres también dicen que era una prueba de fe. Es ahí donde ya colman a la sociedad científica, porque ojo, que esto remeció las bases científicas y también el tema médico en la Alemania de ese entonces. No era un caso que estaba aislado de la sociedad ni de la prensa. Fue tal la repercusión que tuvo esto, que cuando efectivamente Alanis Mitchell muere un 1 de julio de 1978... Claro, que fue la fecha que ella había hablado, se lo dijo a su madre, a su padre, que la iban a liberar el 1 de julio. Ella muere esa fecha inmediatamente, y se abre un proceso legal por negligencia médica tanto a los padres como al sacerdote que le había practicado un exorcismo sin permiso del Vaticano. Es ahí donde el Vaticano también se pone en contra del padre y dice que todo este proceso de exorcismo no era válido, pues que la chica sí tenía trastornos psicológicos, y todos dan a entender que efectivamente, y la sentencia da a favor de los científicos, ¿no? Sí, en efecto. Mira, la pregunta clave para definir este caso fue: ¿qué causó la muerte de Anneliese y quién fue el responsable? ¿No? El diagnóstico de la necropsia que se le practica al cuerpo de esta joven dice que ella murió por inanición, por no comer. Entonces los médicos y todas las personas que se presentaron allí explicaron, ¿no?, que si la hubiesen obligado a comer, a pesar de que no tuviera ganas, ella de pronto estaría viva, y eso solamente se lograría en un hospital psiquiátrico. Es que ahí el problema también es que le quitaron un montón de medicamentos. Cuando comienza el proceso de exorcismo, le quitan el Tegretol, le quitan otros
otros medicamentos que le ayudaban, por así decirle, a controlarse, y es ahí donde ella entra un proceso de no querer alimentarse ni beber líquidos, y es lo que le lleva a la muerte. Pero hay otro sector de la población en que menciona que no, efectivamente Alanis Mitchell estaba poseída por diversos demonios. Y llegan a bueno, después de que ya muere, hacen el proceso, a la señorita Mitchell le dan como bueno, a los padres y al cura le dan como castigo 6 la condena fue 6 meses de prisión con libertad condicional. Los 3 fueron declarados culpables, pero en realidad no les quedó se les declara culpables según las pruebas presentadas, pero tú comprende que hasta cierto punto, por muy juez que sea, todos tenemos creencias. Y en efecto, lo que el derecho en ese momento probaba, el hecho que sí, pues se murió de hambre, esa es la palabra, y que los padres no fueron lo suficientemente fuertes para llevarla, amarrarla en un hospital psiquiátrico y obligarla a comer, o en todo caso alimentarle por otras vías. Claro, fue una sentencia con desazón, creo yo, ¿no? Porque todo el juzgado, todos estaban como contrariados, por eso le dieron esa pena leve, creo yo. Claro, para una muerte por negligencia, fue más bien una pena, te declaro culpable, pero también te creo. Sí. Fue una cosa así. Y es que el pueblo de Alemania, de Würzburg, tampoco se quedó callado tras la muerte y la sentencia a los padres de Alanis Mitchell. Posteriormente, años posteriores, una anciana del pueblo decía que él había tenido visiones de que Alanis Mitchell estaba todavía con el cuerpo incorrupto, es decir, tenía todo el cuerpo tal y como la enterraron. Y ojo que el cuerpo, la cara, por así decirlo, estaba completamente deshecha cuando ella murió, por toda la inanición, por todas las lesiones que ella tenía. Lógico. Pero en la segunda autopsia, cuando vuelven después de creo 5 años a sacar el cuerpo de Alanis Mitchell, sí presentaba síntomas de putrefacción y todo lo que claro, es. lo que corresponde a un cuerpo normal. Sí, pero ojo que en la tapa del ataúd sí se encontraron arañazos muy profundos. Al parecer todavía, según algunos que se avientan a creer que Alanis Mitchell post-mortem había despertado y había arañado la tapa del ataúd. Sin embargo, hay otras versiones de pobladores en que dicen que la Virgen María ha hecho un par de apariciones sobre el cementerio donde descansan los restos de Alanis Mitchell. Bueno, mira, con respecto a la persona que tuvo este sueño, era una monja con mucha influencia religiosa. Entonces, de pronto, tú sabes que la cabra tira para el monte, ¿no? Exacto, entonces como que tratas de, no sé, pues, en tu creencia, de repente, no, como fue poseída, de hecho que no se puede dañar su cuerpo, pero en realidad eso del cuerpo incorrupto, en realidad se da con los santos, no con los poseídos. A ver, eso ya era un tema de que el pueblo lo reclamaba, es que como claro, digo, pero imagínate, a la pobre la tuvieron que desenterrar de nuevo, exhumar, volver a aplicarle una necropsia. ¿Qué puedes encontrar después de 10 años en un cuerpo ya dañado, más dañado de lo que fue enterrado, ¿no? Y ojo, en la primera autopsia encontraron los daños, y esto es lo que le dio a todos por terminar diciendo que efectivamente hubo un caso de esquizofrenia. Es que el cerebro y ciertas zonas del cerebro estaban completamente dañadas y deshidratadas, es decir, no le llegaba el sodio necesario como para poder completar una función normal. Ahora también hay otros médicos que mencionaban que tenía el síndrome de Tourette, y es un síndrome que me puse a buscar. ¿Qué es el síndrome de Tourette? Son personas, desgraciadamente, tienen este síndrome que la ciencia no explica hasta ahora cómo se produce. Son procesos de 5 o 10 segundos que no puedes estar tranquilo. Comienzas a contorsionar tu cabeza, a sacar tu lengua, a voltear tus ojos. Y si quieren pueden buscar en cualquier computadora, en YouTube. Es un síndrome muy feo. Al parecer también este síndrome lo había adquirido Alanis, en el cual sumado a todo lo que tenía, obviamente le daba un aspecto sobrenatural y de posesión demoníaca muy fuerte, ¿no? No, es realmente la mente humana, el cerebro humano es una cosa muy, muy compleja. Es increíble.
de verdad que si nosotros lográramos explotar más del 20-25% que normalmente explotamos de nuestro cerebro, que utilizamos en toda nuestra vida, sería... Es una cosa increíble. Yo realmente en este caso, sinceramente, Alejandro, te digo, parece más un caso psiquiátrico que un caso de posesión, porque lo único que bueno, un poco me pondría a dudar es el tema ¿no? De las voces simultáneas. Pero sabes, justo el otro día te comentaba que hay unos monjes en el Tíbet, los famosos monjes tibetanos, que pueden lograr 2 voces al mismo tiempo cantando, el famoso Om. Claro, el hombre. Y inclusive también hemos tocado temas de compactados, en el cual el guitarrista bluesero Johnson, muy famoso en Estados Unidos porque tiene una leyenda de que compactó hizo un compacto con el demonio y le vendió su alma en la carretera 66, muy famosa leyenda en Estados Unidos. Tenía la particularidad, y muchos decían que estaba compactado, porque al cantar emitía 2 versiones de voces muy distintas. Inclusive el guitarrista de los Rolling, que no se me viene ahorita el nombre de la cabeza, al escucharlo decía que realmente era cosa del demonio lo que él comenzaba a hacer, porque eran 2 notas y 2 voces tan distintas que emitían de una sola persona. Ahora, tú me explicabas que el ser humano tiene dos juegos de cuerdas vocales. Sí. Y solamente empleamos el normal, ¿no? El que está más fuerte, el que más estimulamos. Pero como te decía, en este caso, por ejemplo, se ha documentado que estos monjes pasan desde su niñez, porque a ellos los eligen, ¿no? Desde niños, van al monasterio, están allí y les enseñan a utilizar estas cuerdas vocales. Ahora, no todos lo logran, no todos lo alcanzan, pero en su gran mayoría sí lo hacen. Ahora, este tema es... Y imagínate tú a determinada edad descubres que puedes sacar 2 voces, comienzas a estimularla, y las cuerdas vocales son músculos, pues no se van fortaleciendo conforme las empleas. Ahora, si solamente utilizas un juego, como lo hacemos el común de los seres humanos inmortales, pero te imaginas lograr sacar 2 juegos de voz. Es espeluznante, creo también. Claro, pues, o sea, te verían como, uy, Alejandro, como que ¿qué te pasó, no? Ahora, cambiando de protagonista, más no de caso, pasamos a esa famosa película que, por lo particular, para mí es la mejor película de terror de todos los tiempos. Ya lo he venido diciendo de por ley. Para mí es una película de culto, El Exorcista. Wow, esa película. ¿Quién no ha visto El Exorcista? Tengo amigos que todavía no la ven por un tema de temor, inclusive un familiar que me dice que no lo puede ver ahora. Es que las imágenes son fuertísimas y sacaron una segunda versión hace como 10 años. Sí, la primera versión pasaron el tráiler en los cines norteamericanos, para lo que era muy chocante, muy impactante, porque los fotogramas que emitía eran de caras demoníacas, y lo que el público ese entonces no estaba acostumbrado le daba un pavor increíble. Hay documentación de que han salido, solamente con ver el tráiler, han salido botando espuma, con temas nerviosos muy elevados, desmayados, y tuvieron que cambiar el tráiler. Hicieron también cortar escenas porque el público para ese entonces no estaba preparado para recibir este impacto, inclusive sabiendo que era una película. Pero vamos a ver, ¿realmente solamente era una película o detrás de toda esta historia hubo una posesión? Mira, esta película fue filmada en 1973 y relata la posesión demoníaca de una niña de 12 años. Es catalogada, como tú decías ya, una de las películas más aterradoras de la historia. Sin embargo, lo que pocos saben es que la historia es tomada del libro del mismo nombre del escritor William Peter. El apellido, su segundo apellido no lo recuerdo. Bueno, está basada en un caso real de posesión satánica que afectó a un adolescente de 14 años en las localidades norteamericanas de Maryland y Missouri en 1949. Exacto, como ven diciendo, corrió el año 1949, un adolescente norteamericano de 14 años sufrió un impactante caso de posesión diabólica. Y ojo, el caso que vamos a tocar ahora sí está
por todos, documentado como una posesión demoníaca como tal. El Exorcista, la famosa cinta de terror de William Friedrich, ¿no?, que se filmó en 1973, venía diciendo que relata a una chica, conocemos a una niña de 12 años que la personificó Linda Blair, ¿no? Sí. Regan, la famosa Regan. Es más, el nombre mismo ya tiene un poder tan fuerte, ¿no? ¿Qué pasó con ese niño? ¿Por qué escondieron su...? Bueno, mira, la Iglesia Católica le dio posteriormente el seudónimo de Roland Doe para proteger su verdadera identidad. Era hijo único de una familia de origen alemán y de creencias lutero-cristianas. Los extraños fenómenos comenzaron en la propiedad en enero de 1949. Misma casa de Roland, cuando el dormitorio de su abuela, cuando en el dormitorio de su abuela un cuadro apareció torcido, que era el cuadro de un Jesucristo. Tras él hacían sonidos de arañones, como que alguien arañaba con fuerza, ¿no? El cuadro fue enderezado, se siguió escuchando el chillido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la pared, como si una garra arañara. Era una cosa muy fea. Esto pasó durante 11 días y se detuvieron casualmente el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Roland, que le había enseñado a manejar el tablero de la Ouija. Cuando la mujer falleció, el adolescente había intentado contactarla a través de la famosa y esotérica tabla. A partir de ese momento se agudizarían los problemas. Isca Roland, también vamos a ver qué es lo que pasa y posterior a estos cortes comerciales que se nos vienen, porque también hay un factor que acabas de mencionar y que se me prende un poco el foco. De nuevo, fanáticos cristianos, ¿no? Estamos tratando de un factor que se repite en las posesiones más famosas que han sido llevadas al cine. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con la historia del Exorcista. ¿Qué realmente pasó tras esta película? Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Estamos de vuelta con La Puerta del Misterio. Bueno, amigos, estamos de regreso en La Puerta del Misterio y nos toca analizar el tema del Exorcista, que sí, realmente hemos visto a esa pequeña Regan tan atemorizante, con esa mirada, con ese maquillaje tan atemorizador y la clásica volteada de cabeza, inclusive esos arañazos que representaban como tipografías en el cuerpo, todo eso según diarios de un exorcismo de un niño denominado Roland, para proteger la identidad de este, manifiestan que todo esto fue real. Y es que, como veníamos mencionando algo también antes de entrar al último corte del programa, es que también se repite el factor de fanáticos cristianos, que para mí personalmente ya es un tema también psicológico, pero en este caso en particular vamos a analizar que no hay ningún caso de trastorno psicológico, y es el caso de posesión demoníaca por excelencia, tanto así que todo esto que se basó en un caso hecho real fue llevado a la pantalla grande, al Exorcista, y fue la película que, por le venía diciendo, para mí más aterradora de todos los tiempos, ¿no? Sheila, venías contándonos a todos que la mayoría pensaba que era un fenómeno poltergeist por las características que se daban, ¿no? Mover cuadros, crucifijos que se volteaban, arañazos en la pared, e inclusive una muerte de una tía que era muy querida por Roland, esta señora llamada Harriet, ¿no?, que era espiritista y que le había enseñado a este niño Roland el manejo de la Ouija, de ese tablero tan fatídico que ha causado muchos estragos en las sociedades. Sin embargo, este punto del manejo de la Ouija, del juego de la Ouija, sí se ve reflejado también en la película. Recordemos que Regan comienza a jugar con el capitán, le denominaba así a un ente, por medio de la Ouija, y al parecer es el medio por el que Pazuzu, el demonio, que también existe en la vida real, es un demonio de fertilidad de la cultura mesoamericana y también en África, posee al
Regan, ¿no? Ahora, según los africanos, este demonio, Pazuzu, no es un demonio meramente malo, no es un demonio que te produzca males, sino que, al igual que la Santa Muerte, también se le reza por un tema de fertilidad. Pero regresando un poco a la película, Roland comienza a intensificar su posesión demoníaca, por así decirlo, también con otros factores que le hemos visto anteriormente, que es la xenoglosia o también las diversas lenguas. Y es que, a diferencia de Alanis Mitchell, Roland, este pequeño niño de 14 años, no sabía más que el inglés. ¿Y de dónde, por así decirlo, dónde diablos sacó todo el resto de idiomas que él hablaba? Eso fue lo que al Vaticano realmente le prendieron las luces rojas y ya corría sangre por los pasadizos. Decían que efectivamente se avecinaba un caso muy importante de posesión demoníaca. Claro, mira, además que en él se cumplían absolutamente todos los requisitos que pedía la iglesia para un exorcismo. Las paredes se movían, su cama temblaba, habían movimientos violentos sin explicación alguna. El chico no había tenido mayor problema, era un adolescente de un desarrollo relativamente normal dentro del arraigo, como decíamos ya, de una familia lutero-cristiana, que no son católicos estrictos, en realidad son, digamos, cristianos creyentes, simple y sencillamente cristianos creyentes, que no es que tengan que ser, bueno, que el demonio y toda la cosa. O sea, como todos los cristianos siempre tienen esa onda, pero en este caso ya se vio algo más real, más contundente. El chico estaba, como tú dices, tenía rasgos que jamás había presentado. No había forma de que él tuviera contacto para poder aprender otros idiomas. Por eso, para mí sí, este caso me parece que sí, siempre sí fue una posesión. Inclusive los mismos médicos, porque bueno, sus padres llevan a un hospital psiquiátrico y les dicen, señores, no damos con la enfermedad del chico, pero les recomendamos que tomen otras medidas. ¿Por qué no visitan a la iglesia, a un exorcista? Sí, mira, a él lo visita por primera vez el sacerdote católico Albert Hughes, quien lo primero que hizo fue visitar al chico. Lleva consigo una botella de agua bendita y unos cirios para iluminar la habitación, pero poco a poco, al entrar, la botella de agua bendita explotó y las velas, al ser prendidas, lanzaron grandes llamaradas cuando se acercó a Roland, que se encontraba acostado y como en un estado de trance. Este le habló con una voz irreconocible y cavernosa que le dijo en latín: «Oh sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio, ¿por qué me molestas?». Ahora, Hughes de inmediato hizo dos cosas. Pidió autorización al arzobispo de Washington para practicar el exorcismo e internó a Roland en una custodia casa de Georgetown, un hospital que es muy famoso todavía por este caso. Ojo que todavía lo tienen en el consciente colectivo ahí en Georgetown. Pues de ahí todas las anotaciones que hace Hughes se las olvida en un diario después de la posesión, en un velador, si no me equivoco, fue así, y donde ya el director que hace El Exorcista y que escribe también el libro saca toda la historia. Sí, bueno, en efecto, es en esta historia en que se basa el escritor para narrar todo esto, ¿no? Que en realidad no le ha puesto mucha imaginación, porque ¿no? Sí. Realmente es simple y sencillamente describir los hechos que este sacerdote pudo anotar. Ahora, si pueden leer el libro y lo pueden descargar, creo que está en Google Books, y lo leen, obviamente creo que les va a parecer mucho más aterradora que la película misma. Y es que, como venía diciendo Sheila, no se puso cuota más allá de imaginación y que todo estaba a la mano. Inclusive, si hacen remembranza en la película, pueden ver ciertas marcas en la piel de la niña cuando dice Hell. Y exactamente lo mismo pasó con este niño que pedía ayuda por medio de su piel, inclusive daba mensajes como infierno, ¿no? Claro, lo que se dice de un exorcismo, que lo que pregunta el exorcizador es el demonio que lo posee. Una vez que tiene el nombre del demonio que lo posee, lo obliga a salir.
porque los demonios jamás te dicen su nombre, lo que pasaba con el caso de Emily Rose, o sea, ella decía, me posee tal fulano, tal fulano. Claro. Pero en el caso de él, no, por eso es que este caso sí, verdaderamente sí parece una posesión demoníaca real, ¿no? Jamás se manifiesta hasta el final que abandona el cuerpo de este muchacho cuando dice quién es. Nunca lo dice. No, le dice soy Satanás, sí. No dice el nombre preciso, pero ya, al nombre, digamos, el exorcizador con ese nombre lo ordena salir y lo lograron recuperar al chico. Una de las cosas más, por así decirlo, anecdóticas de este caso es que cuando le dicen quién eres, hay una profunda voz que dice Satanás, Satanás. Y de un momento a otro cambia una voz tan cálida que dice Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y otros espíritus malignos que abandonéis este cuerpo en nombre de Dominus. Dominus es cómo se le denomina o cómo se le denominaba a Jehová, a Dios en el Antiguo Testamento. Es ahí cuando Roland, el niño, se despierta y dice, por fin se ha ido. Y es ahí donde todo absolutamente calma. Ahora Roland despierta y no sabe absolutamente ni dónde está ni qué es lo que ha pasado. Hay una pérdida completa de la memoria. Mira, yo me imagino que el exorcizador o el sacerdote que hizo este exorcismo lo hizo porque él habló en arameo antiguo, lenguaje que no realmente está perdido actualmente. Nadie una lengua muerta por completa, ¿no? Claro, o sea, nadie sabe cómo fonéticamente sonaba, es solo que existe un arameo que sí, pero el arameo antiguo no tenía mayor traducción. Él comentó en esta lengua y solamente según lo que se dice en la tradición, los demonios tienen las lenguas de todo la historia del universo. Bueno, Sheila, amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sin embargo, hay otros casos también basados en hechos reales. Tenemos asesinos como el asesino de Texas, Sweeney Todd, el barbero del infierno, como le denominaban, y esas casas encantadas tan famosas como los que tocaron los Warren, Amityville, el Ente también, ¿no? Eso queda para una segunda edición, creo yo, y nos comprometemos a hacerla. Como venía diciendo, se nos ha acabado lamentablemente el tiempo y será hasta el otro miércoles que nos volvemos a encontrar. Muy buenas noches, Sheila. Muy buenas noches, amigos de La Puerta del Misterio. Buenas noches, Alejandro. Y bueno, despedirme de nuestros oyentes. Muchísimas gracias por la atención. Y como dices tú, Alejandro, este es un caso interesantísimo y ojalá podamos tratarlo en otro momento porque realmente te deja un vacío, digamos, te deja una comparación y una reflexión que no estamos tan solos y que el bien y el mal existen. Así que muy buenas noches. Hasta luego, amigos. La Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta emisora.